La leemos en Hechos 10:4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Aquí vemos a Cornelio, un hombre que dijimos ayer vivía de manera piadosa y temerosa delante de Dios. Vemos que este hombre, el Señor le envió un ángel a decirle que sus oraciones y sus limosnas habían subido delante de él. Y vemos que para que nuestras oraciones y nuestras limosnas lleguen delante de Dios y sean gratas, el Señor antes mira nuestra vida, mira nuestra manera de vivir. Sabemos que este hombre, a pesar de que aún no había hecho la confesión de fe ni recibido el Espíritu Santo, él tenía una manera de vivir que a Dios le agradaba. Vivía conforme a la palabra de Dios, a la ley que el Señor había establecido. Y por esto sus oraciones y todo lo que él hacía para Dios llegaba como un olor grato delante del Señor. Y es que antes de Dios recibir nuestra oración y nuestras ofrendas, Él va a mirar nuestra manera de vivir. Este hombre tenía cualidades que a Dios le agradaban, su piedad y su misericordia y su temor a Él. Y por esto, todo lo que él hacía a Dios le agradaba y llegaba delante de él, era efectivo. Así que nosotros debemos entender que debe ser importante para nosotros conocer si nuestra oración está llegando delante de Dios o no. Porque a veces nosotros estamos orando y nunca vemos respuesta a nuestras oraciones. Esto es posiblemente porque nuestra oración no esté llegando delante del Señor. La oración de Dios, la oración que hacemos al Señor debe tener una respuesta, porque de lo contrario nos vamos a desanimar, vamos a sentir que estamos hablando solos. Y debemos entender que para que nuestra oración sea efectiva delante de Dios y tenga respuesta, debemos vivir conforme a su palabra, conforme a lo establecido en la palabra del Señor. Este hombre pudo ver la respuesta a su oración. El Señor le envió un ángel, pero era por la manera en la que él vivía. Así que antes de nosotros hacer muchas cosas para Dios, meditemos en cómo vivimos delante de Dios, porque para el Señor es más importante cómo nosotros vivimos que lo que hacemos. Vivamos de una manera que sea conforme a su palabra, a los mandamientos, para que nuestra oración sea grata delante del Señor y tenga respuesta. Si no nos dirigimos conforme a la palabra de Dios, simplemente vamos a estar orando y nunca vamos a ver respuesta. Pero la oración efectiva, la oración que a Dios le agrada, trae respuesta de Dios. No tenemos que ver la obra de Dios manifestarse, como la vio Cornelio. Cornelio vio como el Señor le envió un ángel. Él vio la respuesta a su oración. Este ángel llegó y le confirmó que verdaderamente lo que él hacía estaba funcionando, era efectivo. Y nosotros debemos entender que así es la oración, que es efectiva, la oración que tiene respuesta. Nosotros debemos ver la oración contestada o que al menos Dios nos envíe una palabra a través de alguien o nos ministre en un sueño de que sí esa oración está siendo efectiva. Pero cuando nosotros oramos y no hay respuesta de Dios, hay algo que está mal, hay algo que debemos revisarse en nuestra vida, cómo estamos viviendo o qué está pasando en el mundo espiritual que nuestra oración no está siendo contestada. La oración efectiva es aquella que primero el Señor va a mirar nuestra manera de vivir y luego va a recibir nuestra ofrenda y nuestra oración. Así que vivamos como este hombre Cornelio de manera piadosa y misericordiosa y conforme a la palabra de Dios, para que nuestra oración sea efectiva y tenga respuesta. Dios te bendiga.